Acompáñenos en esta inversión profunda en el mundo de Victor Schauberger. Sí, en esta ocasión vamos a explorar el primer capítulo Del del libro Energías Vivas de Cannon Coats. que se titula ¿Quién fue Victor Schauberger? disponible en el canal de Aaron A22. Exactamente. Y bueno, prepárense para una aventura. Prepárense, La obra y las teorías poco convencionales de este singular personaje. que no era un científico típico, Para nada. ¿verdad? Fue un silvicultor naturalista e inventor austriaco que vivió entre 1885 y 1958 y dedicó su vida a desafiar el pensamiento científico convencional, particularmente en lo que respecta a la energía y el agua. Y su inspiración provenía directamente de la naturaleza. Absolutamente. Pasó incontables horas observando cómo los procesos naturales generan energía con una eficiencia increíble. Sí. Algo que la tecnología moderna, según él, pasaba por alto. Totalmente de acuerdo. Esa es la esencia de la crítica de Schauberger a la ciencia convencional. Él sentía que la comunidad científica de su época estaba demasiado centrada en el análisis materialista. Diseccionaban la naturaleza en partes cada vez más pequeñas, pero perdían de vista el panorama general. Sí, Las energías sutiles que realmente dan forma y crean la vida. exactamente. Y esta visión fragmentada del mundo tenía consecuencias para Schauberger. Claro. Él argumentaba que ignorar estas fuerzas vitales interconectadas dentro de la naturaleza nos llevaba a desarrollar tecnologías que en realidad trabajaban en contra de la armonía natural. Ya veo. Un ejemplo claro de esto Sí. lo encontramos en su crítica a la tecnología moderna basada en la explosión y el calor. Schauberger la veía como un camino que conduce a la humanidad hacia la autodestrucción. Aunque en lugar de la fuerza bruta de la explosión, él abogaba por el concepto de implosión. Un proceso natural que observó y que utiliza el frío, la succión y el movimiento en espiral para generar energía de una manera mucho más sostenible y eficiente. Es correcto, y esta crítica no era solo teórica. Schauberger buscó activamente demostrar la superioridad del diseño inspirado en la naturaleza. De hecho, uno de sus inventos más conocidos, la canaleta de troncos, ilustra este punto a la perfección. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este invento? Me intriga saber cómo logró plasmar sus ideas en algo tan práctico. Esto, la canaleta de troncos, era un sistema que utilizaba los principios naturales del flujo del agua para transportar troncos río abajo de forma eficiente. Schauberger observó que el movimiento en espiral del agua en los ríos naturales no solo transportaba los troncos, sino que también los mantenía en el centro del flujo, evitando atascos y daños. Es decir, en lugar de luchar contra la corriente, aprovechó su dinámica natural para crear un sistema más armonioso y efectivo. Precisamente este invento es una muestra de su genialidad para traducir su comprensión de las energías sutiles de la naturaleza en aplicaciones prácticas y funcionales. Impresionante. Estaba adelantado a su tiempo, sin duda. Pero si sus ideas eran tan innovadoras, ¿por qué no fueron mejor recibidas en su época? Bueno, lamentablemente la historia de Schauberger es la de un visionario incomprendido. Sus ideas, que desafiaban el statu quo, a menudo se topaban con el ridículo y la resistencia del establishment científico. ¿Acaso lo vean como una amenaza? Es posible, sus ideas desafiaban los cimientos de la ciencia y la tecnología de la época, que seguramente generaba incomodidad en algunos sectores. Claro. Pero la tragedia de Schauberger no termina ahí. No. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue obligado a colaborar con empresas estadounidenses que finalmente terminaron suprimiendo su trabajo. Es una historia que invita a la reflexión. Por un lado, nos muestra el potencial de la mente humana para concebir ideas revolucionarias, pero también la resistencia que éstas pueden encontrar en un mundo aferrado a sus viejas estructuras de poder. Totalmente de acuerdo. Y lo más fascinante es que, a pesar de todo, las ideas de Schauberger están experimentando un resurgimiento en la actualidad, Increíble. especialmente a la luz de nuestras crecientes preocupaciones sobre el cambio climático Ajá. y la búsqueda de soluciones sostenibles. Quizá la humanidad esté finalmente lista para escuchar lo que este visionario austriaco tenía que decir hace ya tanto tiempo. Esperemos que sí. Y hablando de escuchar, los invito a sintonizar el próximo capítulo de esta profunda inmersión en el mundo de Victor Schauberger. Por supuesto, continuaremos explorando sus revolucionarias ideas sobre la naturaleza del agua Interesante. y su vital importancia para la vida. No se lo pierdan. Si nos adentramos un poco más en la vida de Schauberger, encontramos que sus primeros años fueron cruciales para moldear su singular perspectiva. Creció en el seno de una familia de silvicultores rodeado de bosques vírgenes en la región de Ostia. Imagínate la profunda conexión que desarrolló con la naturaleza desde temprana edad. Es como si la naturaleza misma fuera su maestra, ¿verdad? Absolutamente. Observando los ciclos naturales, el fluir del agua, la energía que recorre los árboles
Una educación privilegiada, sin duda. Exactamente, y esta conexión profunda con la naturaleza se vio reforzada por las enseñanzas de su madre, quien le inculcó la importancia de observar y aprender de los procesos naturales. Un consejo que sin duda marcó su camino. Y hablando de caminos, me gustaría retomar un punto que mencionamos antes. Sí. La crítica de Schauberger al sistema educativo. Claro, Schauberger observó que el sistema educativo de su tiempo promovía una especie de compartimentación mental donde las personas se convertían en expertas en campos muy específicos, Ajá. pero perdían la capacidad de conectar los puntos y ver la interconexión de todas las cosas. Es como si se formaran especialistas en piezas de un rompecabezas, Sí. pero sin nadie que pudiera armar rompecabezas completo. ¿Crees que esta crítica sigue siendo válida en la actualidad? Sin duda, si conectamos esta idea con el panorama general, podemos ver cómo esta fragmentación del conocimiento podría haber contribuido a algunos de los desafíos ambientales que enfrentamos hoy en día. Schauberger creía que necesitamos una comprensión más holística de la naturaleza para realmente resolver estos problemas. Una visión que resuena con fuerza en estos tiempos. Y hablando de visiones, no podemos dejar de mencionar la fascinación de Schauberger por el agua. Claro. Para él no era solo una sustancia, sino un portador de vida e incluso de conciencia. Sí, su fascinación por el agua era profunda. Observó una serie de fenómenos que no podían ser explicados por la ciencia convencional. Por ejemplo, notó que el agua que fluye naturalmente en un arroyo forestal mantiene una temperatura fresca, incluso en climas cálidos. Interesante. Y percibió cómo esta agua parecía tener una energía y vitalidad superior, Sí, en comparación con el agua que había sido canalizada o tratada artificialmente. es interesante entonces. Está conectando la salud del agua con la forma en que fluye, con sus patrones de movimiento natural. Exactamente. Schauberger creía que el movimiento espiral y vortical que vemos en los cursos de agua naturales ¿Ah? es crucial para mantener las propiedades vitales del agua. Ok. Contrastaba esto con los flujos rectos y lineales que creamos en los sistemas artificiales, los cuales, según él, degradaban la calidad del agua. Estamos en esencia matando agua con nuestros métodos modernos. Es una idea inquietante. Bueno, Schauberger ciertamente creía que nuestros enfoques actuales para la gestión del agua están interrumpiendo sus ciclos naturales y disminuyendo su vitalidad. Ya veo. Era particularmente crítico con prácticas como la construcción de represas y el uso de productos químicos agresivos para tratar el agua. Analicemos un poco más a fondo por qué le preocupaban tanto estas prácticas, qué veía él que otros no. Observó que al interrumpir los patrones de flujo natural del agua, Sí. interferimos con su capacidad de autopurificarse y mantener su equilibrio energético. Piensa en un arroyo natural girando y cayendo sobre las rocas. Esa turbulencia crea una especie de fricción interna que enfría el agua incluso cuando está expuesta a la luz solar. Entonces el movimiento en sí mismo mantiene el agua fresca. Es bastante contraintuitivo. Lo es, pero eso es lo que Schauberger descubrió. Y no se trata solo de la temperatura. Este movimiento natural también crea condiciones desfavorables para las bacterias y microorganismos dañinos. Es como si el agua se estuviera limpiando y revitalizando constantemente a sí misma. Pero cuando forzamos el agua a través de canales y tuberías rectas, Exacto. eliminamos esa turbulencia natural. Es como si estuviéramos aplanando su fuerza vital. Precisamente, y luego añadimos más daño al tratarla con cloro y otros productos químicos, Sí. lo que altera aún más su delicado equilibrio. Schauberger veía todo esto como un factor que contribuía significativamente al declive de la calidad del agua y por extensión a la salud del planeta y sus habitantes. También tenía algunas ideas muy específicas sobre el papel de la temperatura en el ciclo hidrológico. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco eso? Por supuesto, Schauberger le daba una gran importancia a la temperatura de plus 4 grados Celsius, el punto en el que el agua alcanza su máxima densidad. Creía que el agua naturalmente se esfuerza por mantener esta temperatura y que esto es clave para su salud y su capacidad de sustentar la vida. Entonces, plus 4 grados Celsius es como el estado óptimo para el agua. Es casi como si estuviera en su punto de mayor vitalidad. Esa es una excelente manera de describirlo y lo crucial aquí es que Schauberger creía que este punto de temperatura es esencial para el correcto funcionamiento de todo el ciclo hidrológico. Argumentaba que cuando calentamos el agua por encima de esta temperatura, interrumpimos sus patrones de flujo natural Sí. y creamos las condiciones que conducen a fenómenos como las inundaciones y las sequías. Está sugiriendo que nuestra mala gestión del agua está contribuyendo a algunos de los eventos climáticos extremos que estamos presenciando. Esa era su afirmación,
veía una relación directa entre la forma en que tratamos el agua y la salud de todo el ecosistema. Y creía que al aprender a trabajar con las tendencias naturales del agua en lugar de luchar contra ellas, podríamos crear una relación más sostenible y armoniosa con este recurso tan preciado. Es un mensaje poderoso y sin duda relevante para los desafíos que enfrentamos hoy en día. ¿Cuáles son algunas de las otras ideas clave que Schauberger tenía sobre el agua que podrían ayudarnos a encontrar soluciones a estos desafíos? Uno de los conceptos más innovadores que introdujo fue la idea de que existen diferentes tipos de agua. Diferentes tipos de agua. Argumentaba que no toda el agua se crea de la misma manera y que la calidad del agua está determinada por su historia, su viaje a través del ciclo hidrológico y las energías con las que ha interactuado a lo largo del camino. Está diciendo que el agua tiene memoria, en cierto sentido, que lleva la huella de sus experiencias. Esa es la esencia de su pensamiento. Creía que el agua podía ser impresa con energías positivas o negativas. Y que esto afectaría su capacidad para sustentar la vida. Incluso sugirió que el agua podía transportar conciencia. Eso sí que es alucinante. Entonces, ¿cómo se manifiestan estos diferentes tipos de agua en el mundo real? Schauberger diferenciaba entre lo que él llamaba agua juvenil y agua madura. El agua juvenil se encuentra típicamente en manantiales de alta montaña, está llena de vitalidad rica en minerales y tiene un alto potencial energético. Suena como el champán del agua. Esa es una gran analogía. Es como si el agua aún estuviera en su etapa juvenil y vibrante, llena de fuerza vital, a medida que el agua fluye desde las montañas y a través del paisaje. Experimenta una transformación, interactúa con la tierra, con la luz solar, con la atmósfera. Y recoge diferentes minerales y energías a lo largo del camino. Y aquí es donde se convierte en agua madura. Exactamente, esta agua madura tiene propiedades diferentes, es menos turbulenta, más estable y está lista para devolverle al ecosistema lo que ha recibido. Ya veo. Es el tipo de agua que nutre las plantas y favorece un crecimiento saludable. Entonces, en cierto modo, es como un ciclo de vida para el agua. Pasa por diferentes etapas de desarrollo, cada una con sus propias cualidades y propósito. Esa es una hermosa manera de entender la perspectiva de Schauberger y la conclusión clave aquí es que debemos reconocer y respetar estas diferentes etapas del ciclo de vida del agua. Si queremos asegurar su salud y vitalidad continuas. ¿Y cómo hacemos eso en la práctica? ¿Cómo pasamos de nuestro enfoque actual, bastante destructivo de la gestión del agua, a uno que esté más en línea con las ideas de Schauberger? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y es una que seguiremos explorando en la próxima parte de nuestra inmersión profunda. De acuerdo. Profundizaremos en las recomendaciones específicas de Schauberger sobre cómo restaurar la salud de nuestros sistemas de agua. Interesante. Desde la forma en que diseñamos nuestras tuberías hasta la forma en que gestionamos nuestros bosques. Ya estoy deseando saber más. Bueno, retomando nuestra conversación sobre Victor Schauberger y sus ideas revolucionarias, creo que es hora de explorar un concepto que parece central en su obra: la implosión. Es un término que me intriga, pero debo confesar que me resulta un poco difícil de comprender. Es comprensible, la implosión desafía nuestra forma habitual de pensar. Para Schauberger, la implosión era la forma en que la naturaleza crea y sustenta la vida. Es un proceso de movimiento en espiral hacia adentro, caracterizado por el enfriamiento, la constricción y la densificación. Ya veo. Lo contrastaba con la explosión que asociaba el calor, la expansión y la destrucción. Entonces, Schauberger sugiere que la naturaleza utiliza un principio fundamentalmente diferente al que hemos utilizado para desarrollar gran parte de nuestra tecnología. Exactamente. La tecnología moderna se basa principalmente en el principio de la explosión quema combustibles para generar calor y presión hacia afuera. Piensa en los motores de combustión interna, por ejemplo. Schauberger creía que este enfoque es inherentemente insostenible y en última instancia destructivo. Mientras que la implosión, por otro lado, se trata de trabajar con las energías sutiles de la naturaleza para crear efectos que potencien la vida. Precisamente Schauberger señalaba fenómenos naturales como la formación de un vórtice en el agua. ¿Sí? O la forma en que un árbol absorbe nutrientes hacia arriba desafiando la gravedad. Como ejemplos de la implosión en acción, creía que al comprender y aprovechar estos principios podríamos crear tecnologías que fueran a la vez más eficientes y más armoniosas con la naturaleza. Y estas ideas no se quedaban solo en el plano teórico. Schauberger diseñó varios inventos para demostrar el poder de la implosión. Así es, uno de sus inventos más famosos fue la turbina de implosión. Se trataba de un dispositivo diseñado para generar energía a partir de agua, utilizando un sistema basado en vórtices que imitaba los patrones de flujo natural de un río. Interesante. También desarrolló diseños para discos voladores que supuestamente utilizaban principios de implosión para lograr la levitación.
Como los ovnis. Bueno, ha habido mucha especulación sobre esa conexión. Lo que sabemos con certeza es que Schauberger era un pensador brillante. Sí. Y poco convencional, que no tenía miedo de desafiar los límites de lo que se consideraba posible. Independientemente de si sus diseños de discos voladores llegaron a funcionar o no, demuestran su profunda comprensión de los principios de la implosión y su convicción de que estos principios podrían revolucionar la tecnología. Es fascinante y frustrante. Al mismo tiempo tenemos a este hombre con ideas radicales que podrían resolver algunos de nuestros mayores problemas. Sí. Pero su trabajo fue ignorado o suprimido en gran medida durante su vida. Esa es la tragedia de Victor Schauberger. Se adelantó a su tiempo y sus ideas desafiaron a poderosos intereses que se beneficiaban del statu quo. Pero la buena noticia es que su trabajo está empezando a recibir el reconocimiento que merece. Me alegra escuchar eso. Hay un movimiento creciente de científicos, ingenieros e inventores que están redescubriendo y explorando el potencial de las ideas de Schauberger. ¿Y qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar el pensamiento de Schauberger a los desafíos que enfrentamos en el siglo XXI? Se trata de cambiar nuestra perspectiva en lugar de intentar dominar y controlar la naturaleza. Sí. Debemos aprender a trabajar con ella, a comprender sus energías y ritmos sutiles. Necesitamos alejarnos de las tecnologías basadas en la explosión y abrazar los principios de la implosión. Utilizar los propios métodos de la naturaleza para crear energía, gestionar el agua y diseñar sistemas que sean verdaderamente sostenibles. Es un gran desafío. Pero también es increíblemente inspirador. Sugiere que hay otra manera, un camino a seguir que conduce a la armonía en lugar de a la destrucción. Y ese es el legado de Victor Schauberger. Nos recuerda que la naturaleza tiene las claves para resolver muchos de los desafíos que enfrentamos. Exactamente. Solo necesitamos abrir nuestras mentes y corazones a su sabiduría. Ha sido una inmersión profunda, increíble en el mundo de Victor Schauberger. Está claro que sus ideas son más relevantes que nunca. Sin duda, su trabajo plantea un desafío profundo a nuestras formas actuales de pensar y actuar. Y apunta hacia un futuro más sostenible y que afirme la vida. Totalmente de acuerdo. Un futuro por el que vale la pena luchar. Y a todos ustedes que nos escuchan, los invito a seguir explorando las fascinantes teorías de Schauberger. Hay todo un universo de conocimiento esperando a ser descubierto. Absolutamente. Esperamos que se unan a nosotros en nuestro próximo capítulo de Energías Vivas, donde seguiremos desentrañando las ideas de ese visionario austriaco. Hasta la próxima.